Ese día, el apartamento parecía más pequeño, más sofocante, más silencioso. Miró a su hijo, sentado en el suelo, con los ojos abiertos y hambrientos, llorando suavemente. Su estómago rugía y cada sonido aumentaba la sensación de impotencia que le oprimía el pecho. Con manos temblorosas abrió el refrigerador, vacío. Solo había restos de comida, apenas suficiente para saciar el hambre de un bebé. El agotamiento físico y emocional se mezclaba con el dolor de la impotencia. Le dolían los huesos, le faltaba la respiración y sus pensamientos corrían desesperados. ¿Cómo aguantaría otro día? Cada factura sobre la mesa, cada pared descascarada, cada techo con goteras parecían burlarse de ella. Todo parecía conspirar para recordarle que estaba sola. Sin salida, sintió un nudo en la garganta. La vergüenza la envolvía como una manta fría. Nunca pensó que pedir ayuda sería tan humillante, pero el hambre de su hijo hablaba con más fuerza. Decidió caminar hasta la iglesia local, con pasos vacilantes, cada uno lleno de miedo y esperanza, temiendo el juicio, pero necesitando ayuda desesperadamente. En el camino, el frío del pavimento mojado le cortaba la piel como cuchillos invisibles. Cada paso era una lucha contra la sensación de fragilidad y abandono. Pero incluso en el dolor, una oración silenciosa escapó de sus labios. Señor, dame fuerzas para otro día. Protege a mi hijo. Aún no sabía que ese simple acto, extender la mano y pedir ayuda, sería el comienzo de una transformación que cambiaría no solo su hambre inmediata, sino también su corazón y su fe. La tensión estaba en su punto máximo, la desesperación en casi insoportable, pero algo en su interior aún creía que Dios no la abandonaría. Antes de su momento de desesperación, su vida ya estaba marcada por desafíos silenciosos. A los 52 años, enfrentó problemas de salud que la debilitaron, pero nunca le impidieron cuidar de su hijo, un chico autista de 20 años que dependía completamente de ella. Cada comida, cada medicamento, cada momento de atención requería esfuerzo y paciencia constantes. Incluso agotada nunca se rindió, porque sabía que el bienestar de su hijo dependía únicamente de ella. Los otros niños se habían separado hacía muchos años, dejando a madre e hijo solos. El abandono dejó profundas cicatrices en su corazón, pero se aferró a su fe y a la responsabilidad de criar a su hijo con amor, incluso ante las dificultades. La soledad era constante y la sensación de que el mundo parecía indiferente a su lucha se hacía cada vez más pesada. Financieramente la situación era aún más grave. Sus únicos ingresos provenían del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, y de la pensión de su hijo, que apenas cubría los gastos básicos del pequeño apartamento. Las paredes descascaradas, el techo con goteras y la escasez de comida le recordaban a diario que la lucha era implacable. Cada compra se convertía en un dilema: pagar el alquiler o alimentar a su hijo. Cada decisión era un sacrificio que soportaba en cuerpo y alma. Aún así, intentaba mantener su rutina. Preparaba las comidas, organizaba sus medicamentos, asistía a sus citas médicas y trataba de alegrarle la vida a su hijo, incluso cuando el cansancio la hacía llorar en silencio después de acostarlo. La vida era una batalla diaria, y la fe, aunque frágil a veces, era lo que aún mantenía su esperanza. Pero ese día en particular, toda esa fuerza parecía insuficiente. El peso de la impotencia y la escasez la impulsó al momento decisivo, cuando debía actuar, aún sin saber si podría afrontar el dolor y la vergüenza que vendrían después. En ese pequeño y silencioso apartamento, cada sonido parecía amplificar la soledad que la aquejaba. Su hijo autista lloraba suavemente pidiendo algo de comer y sintió que se le encogía aún más el corazón.
El refrigerador vacío era un cruel reflejo de su impotencia. Cada lágrima que corría por su rostro era una mezcla de vergüenza, desesperación y culpa por no poder proveer ni siquiera lo básico. El peso de la vida parecía aplastarla y la sensación de fracaso la consumía por completo. Se apoyó en las paredes descascaradas, buscando fuerzas para continuar, pero cada paso era una batalla contra el agotamiento y el dolor de la enfermedad que la debilitaba. Pensó en todas las noches sin dormir, en todos los sacrificios que había hecho por su hijo, y sintió una profunda tristeza. Parecía que nada de lo que había hecho era suficiente. El mundo exterior permanecía indiferente, y su fe, que tantas veces la había sostenido, ahora flaqueaba. El miedo al fracaso, a no poder alimentar a su hijo o a verlo sufrir, se mezclaba con la vergüenza de su propia vulnerabilidad. Se sentía expuesta en el silencio del apartamento, como si cada pared fuera testigo de su derrota. La desesperación crecía a cada instante, como un nudo que le apretaba el pecho, dejándola sin aliento, incapaz de pedir ayuda, sin saber si alguien podía comprender la profundidad de su lucha diaria. El agotamiento físico, la angustia emocional y el peso de sus responsabilidades se combinaron, creando una tormenta interna imposible de ignorar. Sabía que necesitaba encontrar una salida, pero se sentía atrapada, perdida y sin rumbo. Cada segundo parecía prolongar el sufrimiento, allanando el camino para algo aún más intenso. El momento en que su fe se pondría a prueba de una manera sorprendente y transformadora. En los días posteriores a ese angustioso momento, su rutina se volvió aún más pesada. Cada mañana comenzaba con el mismo desaliento: despertarse, preparar el café apenas sustancioso, cuidar de su hijo autista e intentar mantener el apartamento mínimamente organizado. El simple acto de abrir el refrigerador y encontrar solo vacío se repetía, trayendo consigo un dolor silencioso que parecía erosionar su fe. Se sentía cada vez más sola, como si el mundo les hubiera cerrado las puertas a ella y a su hijo. Las facturas se amontonaban desordenadamente sobre la mesa de la cocina, un recordatorio constante de que no había fondos suficientes ni para lo básico. Cada llamada perdida, cada pago atrasado, aumentaba el peso de la culpa y la vergüenza. Pasaba horas mirando a su hijo, tratando de comprender cómo podía seguir adelante con su vida cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. La sensación de fracaso se convirtió en una sombra constante, siguiendo cada paso, cada respiración. El agotamiento físico se mezclaba con el dolor emocional. Le dolía el cuerpo, su mente se llenaba de pensamientos de impotencia, y la fe que una vez la había reconfortado parecía lejana. Sin embargo, incluso en este mar de desesperación, encontró pequeños momentos de esperanza, recuerdos de días mejores, oraciones susurradas al amanecer, promesas de Dios que insistían en permanecer en su corazón, aunque fueran invisibles. La falta de comida, el cansancio extremo, el miedo a fallarle a su hijo, todo indicaba que algo mayor se avecinaba. En el fondo, sabía que debía actuar, pero el miedo a la humillación, al juicio ajeno y a su propia debilidad la paralizaban. Cada paso en busca de ayuda se sentía como una montaña insalvable, y sin embargo, algo en su interior le susurraba que la providencia de Dios podía manifestarse de maneras inesperadas, incluso en los momentos más oscuros. Aquella tarde gris, estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada del pesado silencio del apartamento. Su hijo autista jugaba solo, ajeno a la gravedad de la situación, mientras ella intentaba encontrar la fuerza para pensar en una solución. Pero todo esfuerzo parecía inútil. El aire parecía más denso, la fatiga más abrumadora y la sensación de abandono más real.
Sintió que se le encogía el corazón, el peso de la responsabilidad le aplastaba los hombros como si el mundo entero estuviera sobre ella. Al abrir el refrigerador, solo encontró unas pocas sobras de comida, apenas suficientes para alimentar a su hijo un día más. Las lágrimas fluyeron silenciosamente y se preguntó si estaría a la altura. El dolor físico causado por la enfermedad se mezcló con el dolor emocional de darse cuenta de que, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía proporcionarle lo básico. Cualquier pequeño gesto de cariño parecía insuficiente ante la inmensidad de las dificultades. Mientras tanto, el tiempo transcurría lentamente y cada minuto intensificaba su angustia. Pensamientos de desesperación se mezclaban con recuerdos de humillaciones pasadas, de puertas que se habían cerrado y promesas que parecían incumplidas. Se encontró cuestionando su propia fe, preguntándole a Dios si había alguien que cuidara de ella y de su hijo. La sensación de impotencia era tan intensa que parecía sofocar cualquier atisbo de esperanza. Aún así, algo en su interior persistía. Entre sollozos y oraciones silenciosas, recordaba las palabras que su madre y su propia fe siempre le habían enseñado: que Dios ve los corazones que perseveran, incluso cuando nadie más comprende el sufrimiento. Era una chispa pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para mantenerla en pie, incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. La desesperación se hizo casi palpable y comprendió que la providencia divina tendría que llegar, de forma directa e inesperada, pues no podría superar esa noche sola ni garantizar la seguridad y el sustento de su hijo. La noche caía pesadamente sobre el pequeño apartamento. Estaba sentada, exhausta, en el suelo de la cocina, viendo a su hijo jugar con juguetes sencillos, ajena a la gravedad de la situación. La poca comida que tenía se había esfumado y, con cada minuto que pasaba, el llanto de su hijo resonaba como un cruel recordatorio de su impotencia. La desesperación, ya intensa, se convirtió en una presión casi física, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. En medio de la oscuridad, un ruido repentino proveniente del edificio, una tubería rompiéndose, agua cayendo sobre el suelo frío, le aceleró el corazón. Su hijo, asustado, empezó a gritar y ella se vio corriendo de un lado a otro, intentando calmarlo, limpiar la fuga y, al mismo tiempo, organizar los restos de comida. La sensación de impotencia era abrumadora. Cada gesto, cada esfuerzo parecía inútil ante el caos que se desataba. El recuerdo de todos los niños que la habían abandonado regresó con fuerza, aumentando su dolor emocional. Se sentía traicionada por su propia sangre, olvidada por el mundo, y cada latido parecía gritar su soledad. La enfermedad que llevaba en el cuerpo ralentizaba sus movimientos. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración una batalla. La fatiga extrema se mezclaba con el hambre y la angustia, creando una sensación de colapso inminente. Entonces, en un momento de absoluta desesperación, se dio cuenta de que no podría alimentar a su hijo esa noche ni ofrecerle suficiente consuelo para aliviar su miedo. Las lágrimas fluían sin control, su cuerpo temblaba y su mente comenzó a oscilar entre la esperanza y la desesperación. El silencio en el apartamento se volvió ensordecedor y sintió como si incluso Dios estuviera lejos, mientras su desesperación alcanzaba su punto máximo. Exhausta, caminó por el estrecho pasillo del edificio, cargando a su hijo en brazos, intentando calmar su llanto mientras contenía la desesperación que amenazaba con abrumarla. Cada paso resonaba en la escalera de cemento y la sensación de abandono era abrumadora. El apartamento parecía más pequeño, más sofocante, y el hambre que atenazaba el estómago de su hijo le oprimía el corazón como una cuchilla invisible.
Al abrir la puerta de la iglesia local, sintió vergüenza de revelar su situación. Las luces acogedoras y el murmullo de voces la hicieron dudar al entrar. Respiró hondo, intentando armarse de valor, pero la desesperación venció a la vergüenza. Fue entonces cuando la líder de la comunidad, quien siempre percibía la lucha silenciosa de quienes sufrían, se acercó. Sin hacer preguntas, simplemente le entregó un paquete de comida y un sobre con dinero. La conmoción y la incredulidad la invadieron. Sostuvo el paquete con manos temblorosas, sintiendo el peso de una atención que nunca imaginó recibir. Las lágrimas corrían por su rostro, mezcladas con vergüenza y alivio, mientras su hijo observaba con curiosidad, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. El reconocimiento de Dios en medio de su dolor, prueba de que no estaba sola, de que su fe y sus esfuerzos silenciosos eran reconocidos y honrados. Al salir de la iglesia, sintió que cada paso se hacía más ligero. La tensión que la había consumido durante días comenzó a disminuir, reemplazada por una silenciosa esperanza. Susurró una oración, pidiendo fuerzas para seguir adelante, agradeciendo ese momento de cariño que parecía pequeño para el mundo, pero enorme para su corazón exhausto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la oscuridad podía atravesarse, que había luz incluso en los rincones más oscuros de su vida. Y mientras sostenía el paquete de comida y el sobre de ayuda, un pensamiento dulce cruzó por su mente. Tal vez Dios estaba preparando algo mejor, usando este acto de bondad para demostrar que la providencia existe incluso cuando todo parece perdido. Era el comienzo de la transformación, una chispa de fe reavivada, lista para iluminar el camino aún por recorrer. En los días siguientes, la mujer comenzó a sentir cambios sutiles pero profundos. El paquete de alimentos y el dinero que el líder de la iglesia le había dado eran más que una simple ayuda material. Eran señales de que no estaba sola, de que su fe, aún puesta a prueba, seguía siendo reconocida. Empezó a organizar mejor su rutina con su hijo, priorizando la comida, los medicamentos y los cuidados necesarios, sintiendo que cada pequeño gesto de cariño ahora tenía un propósito renovado. El vecino, que antes apenas le hablaba, se enteró de la situación a través de la comunidad y decidió ayudar. Con su apoyo, organizaron una pequeña colecta de alimentos, productos de higiene y medicamentos. La humilde casa aún tenía paredes descascaradas y goteras, pero ahora era más segura, funcional y limpia, ofreciendo un entorno digno para su hijo autista. Todo el esfuerzo del vecino se convirtió en una prueba fehaciente de que la divina providencia puede manifestarse a través de quienes se preocupan. Se dio cuenta, por primera vez en meses, de que la soledad y la desesperación no definían su vida. Cada oración susurrada, cada lágrima derramada, cada noche sin dormir cuidando a su hijo, todo tenía valor. La fe que parecía frágil se convirtió en su fortaleza. Y, en medio de la sencillez de la casa organizada y la constante presencia de la sonrisa de su hijo, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. La sensación de que, incluso ante todas las dificultades, Dios honraba su perseverancia. El hogar destruido, antaño símbolo de abandono y sufrimiento, se convirtió en un testimonio viviente. No recibió riquezas, lujos ni milagros inmediatos. Recibió algo mucho mayor: la certeza de que la fe es recompensada, de que el cuidado silencioso es visible y de que la esperanza puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Cada comida preparada, cada medicina administrada, cada sonrisa de su hijo eran ahora recordatorios de que no estaba sola,
y de que Dios acompaña a quienes perseveran con amor y fe. Sentada junto a su hijo, viéndolo jugar tranquilamente, sintió una profunda emoción que lo enterneció. La transformación no fue solo material, sino espiritual. La mujer, antes consumida por el miedo y la impotencia, ahora respiraba confianza, esperanza y gratitud. Comprendió que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la presencia divina que se manifiesta incluso en medio de las mayores pruebas. Y en ese momento de silencio y contemplación, un pensamiento dulce la hizo sonreír. Compartir su historia podría tocar otras vidas. Y si a ti también te conmovió esta historia de fe y perseverancia, deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para ver más testimonios que nos recuerdan que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Con el tiempo, la mujer se dio cuenta de que su vida, a pesar de las cicatrices, se había convertido en un verdadero testimonio de fe. El hogar, una vez destruido, marcado por el abandono, la enfermedad y la escasez, era ahora un símbolo de resiliencia, amor y perseverancia. Cada comida servida, cada medicina administrada, cada cuidado diario de su hijo era un recordatorio de que Dios nunca la había abandonado, incluso cuando todo parecía perdido. La fe, que parecía frágil, demostró ser más fuerte que cualquier adversidad, transformando el dolor en esperanza y la desesperación en confianza. Comprendió que la vida no tenía que ser perfecta para ser bendecida. No había lujos ni grandes logros económicos, pero sí algo mucho más valioso: la certeza de que Dios honra la dedicación, el amor y la perseverancia de quienes confían en Él. Cada gesto de cariño hacia su hijo, cada oración susurrada en la oscuridad del miedo y la fatiga se convertía ahora en un testimonio vivo, capaz de inspirar a otros a no rendirse, incluso ante las mayores pruebas. La mujer miró a su hijo, sonriendo mientras jugaba, y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Una profunda gratitud la inundó, combinada con la alegría de comprender que, incluso en medio de las dificultades, la providencia divina se manifiesta de maneras inesperadas, a través de vecinos, líderes comunitarios y personas dispuestas a ayudar. Cada mano amiga y cada acto de bondad se convirtieron en una prueba concreta de que Dios siempre obra, incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora sabía que la verdadera transformación no depende de las riquezas ni del reconocimiento humano, sino de una fe inquebrantable, una esperanza inquebrantable y un amor inquebrantable. Su hogar destrozado se había convertido finalmente en un lugar de testimonio, un reflejo de perseverancia y confianza en la divina providencia. Su historia era prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios ve, cuida y honra a quienes confían en Él. Y si esta historia te conmovió, recuerda que tú también puedes marcar la diferencia e inspirarte con historias de fe y superación. Deja un comentario compartiendo tus reflexiones y experiencias y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias que nos recuerdan que Dios nunca abandona a quienes creen y perseveran.